¿Alguna vez te has preguntado cómo era el mundo antes de la famosa caída de Jericó? ¿Cómo vivían las personas dentro de esas antiguas murallas? ¿Cuáles eran sus culturas, sus vidas diarias y qué hacía de esta ciudad un verdadero prodigio de la antigüedad? Prepárate para descubrir los secretos de esta fascinante ciudad y sumérgete en una era donde gigantescas murallas protegían a un pueblo próspero y misterioso. Si te gusta explorar historias antiguas y desentrañar misterios históricos, sigue viendo y no olvides dar like al video y suscribirte al canal para más contenidos fascinantes. Jericó, una ciudad antigua envuelta en misterios y leyendas, se ubicaba en el fértil Valle del Jordán. Sus orígenes se remontan a tiempos inmemoriales, siendo considerada una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas del mundo. La importancia de Jericó no se limitaba solo a su antigüedad, sino también a su posición estratégica. Situada cerca del río Jordán, la ciudad era un punto crucial de paso y comercio para caravanas y ejércitos que cruzaban la región. Las murallas de Jericó, una de las características más notables de la ciudad, eran un verdadero prodigio de la ingeniería antigua. Construidas con piedras macizas y barro, estas fortificaciones eran tan impresionantes que muchos creían que eran inexpugnables. Estas paredes no solo protegían a los habitantes de los invasores, sino que también simbolizaban la fuerza y la resiliencia de la ciudad. Dentro de esas murallas, Jericó florecía como un centro de actividad económica y cultural. El clima del Valle del Jordán, con sus abundantes fuentes de agua, hacía de la región un lugar ideal para la agricultura. Campos fértiles rodeaban la ciudad, donde crecían diversas cosechas que sustentaban a la población e impulsaban el comercio local. Además, la ubicación privilegiada de Jericó facilitaba el acceso a otras regiones, permitiendo una red de comercio que traía riquezas e influencias culturales de tierras lejanas. Sin embargo, la prosperidad de Jericó no era solo fruto de su ubicación geográfica y murallas imponentes. La ciudad era gobernada por líderes sabios que garantizaban el orden y la seguridad, permitiendo que la sociedad prosperara en armonía. Pero ¿quiénes eran estos habitantes de Jericó? ¿Cómo era la vida dentro de esas murallas que parecían tocar el cielo? Vamos a explorar ahora la sociedad y la cultura que vibraban en las calles y mercados de Jericó, revelando un mundo de tradición, comercio y convivencia diaria. Dentro de las imponentes murallas de Jericó, la vida pulsaba con una energía vibrante y dinámica. Las calles estrechas y sinuosas estaban constantemente animadas por el movimiento de los habitantes que iban y venían con sus tareas diarias. Las casas construidas con ladrillos de barro se alineaban a lo largo de esas vías, creando una sensación de comunidad y proximidad. Cada residencia, con sus patios internos y techos planos, era un centro de vida familiar, donde generaciones convivían bajo el mismo techo, compartiendo historias y tradiciones. Los mercados de Jericó eran el corazón de la ciudad, llenos de puestos coloridos donde los comerciantes ofrecían una variedad de productos, desde especias exóticas traídas de tierras lejanas hasta artesanías finas producidas por habilidosos artesanos locales. Cada mañana, el sonido de los vendedores anunciando sus mercancías resonaba por las calles, mezclándose con el aroma tentador de panes recién horneados y frutas maduras. Comerciantes negociaban telas lujosas, joyas brillantes y cerámicas decorativas, creando un espectáculo de colores y sonidos que atraía a personas de todas las edades. La agricultura era la columna vertebral de Jericó. Los campos alrededor de la ciudad eran cultivados con una variedad impresionante de cultivos. Trigo y cebada eran los granos básicos que garantizaban la subsistencia de la población. Legumbres como lentejas y garbanzos también eran comunes, proporcionando importantes fuentes de proteína. Huertos alrededor de la ciudad producían una abundancia de frutas, incluyendo higos, granadas, dátiles y uvas, que no solo alimentaban a la población,
sino que también eran comercializadas. Los habitantes de Jericó eran maestros en técnicas agrícolas avanzadas para la época. La irrigación, vital para la agricultura en una región árida, se realizaba a través de un sistema elaborado de canales y acueductos que llevaban la preciosa agua del río Jordán hasta los campos. Estos sistemas de irrigación permitían la producción de varias cosechas a lo largo del año, garantizando un suministro constante de alimentos. La tierra era fertilizada con compuestos orgánicos y prácticas como el cultivo en rotación ayudaban a mantener la fertilidad del suelo. Además de su habilidad en la agricultura, los artesanos de Jericó eran renombrados por su destreza e innovación. Los tejedores producían telas intrincadas con patrones vibrantes, utilizando técnicas de teñido con colorantes naturales extraídos de plantas y minerales. Las cerámicas eran meticulosamente moldeadas y decoradas con diseños geométricos y escenas de la vida cotidiana, convirtiéndose en objetos tanto utilitarios como artísticos. Los metalúrgicos, por su parte, dominaban el arte de forjar herramientas, armas y joyas, utilizando metales como cobre y bronce. La pesca en el río Jordán también era una actividad común, proporcionando pescado fresco que se vendía e intercambiaba en los mercados. Los pescadores, con sus redes y barcos simples, garantizaban que la ciudad tuviera una fuente adicional de proteína, complementando la dieta basada en la agricultura. La cultura de Jericó era un mosaico de influencias diversas, resultado de su papel como un importante punto de encuentro y comercio. Festivales y celebraciones formaban parte del calendario anual, donde la música, la danza y los banquetes unían a la comunidad en momentos de alegría y compartición. Durante estos eventos, la ciudad cobraba vida con procesiones, presentaciones teatrales y competiciones deportivas. Las personas vestían sus mejores ropas, decoraban sus casas y preparaban banquetes con platos especiales, reuniéndose para celebrar cosechas abundantes, cambios de estación y eventos importantes. La estructura social en Jericó estaba bien definida, con una jerarquía clara. En la cima estaban los líderes y ancianos que gobernaban la ciudad, garantizando que las leyes se siguieran y que el orden se mantuviera. Estos líderes, muchas veces elegidos por su sabiduría y experiencia, presidían los consejos de la ciudad y tomaban decisiones importantes sobre comercio, seguridad y administración. Los comerciantes y artesanos formaban la clase media, desempeñando papeles cruciales en la economía local y contribuyendo a la riqueza y prestigio de Jericó. Agricultores y pescadores constituían la base de la sociedad, responsables de producir y proporcionar los recursos esenciales para la supervivencia de la ciudad. Jericó, con su vibrante vida cotidiana y diversidad cultural, era una ciudad que prosperaba en medio del desierto, un oasis de actividad e innovación. Pero ¿quiénes eran los pueblos y civilizaciones que rodeaban esta próspera ciudad? Vamos ahora a explorar las interacciones de Jericó con sus vecinos, revelando un mundo de alianzas y conflictos que moldearon el destino de la región. Jericó no existía en aislamiento. A su alrededor, un mosaico de pueblos y civilizaciones coexistía, interactuando de formas complejas y muchas veces conflictivas. Para comprender la verdadera importancia de Jericó, necesitamos explorar quiénes eran sus vecinos y cómo esas relaciones moldearon el destino de la ciudad. Al norte de Jericó encontramos a los cananeos, un pueblo conocido por su rica cultura y ciudades-estado independientes. Cada ciudad-estado era un centro de poder, con sus propios gobernantes y ejércitos. Los cananeos eran hábiles comerciantes y guerreros, y su proximidad con Jericó significaba que las dos civilizaciones frecuentemente intercambiaban mercancías, ideas y ocasionalmente golpes de espada. Las influencias culturales cananeas dejaron huellas profundas en la arquitectura, arte y costumbres de Jericó,
creando un intercambio vibrante y multifacético. La arquitectura cananea, con sus templos y palacios elaborados, inspiró a los constructores de Jericó, resultando en estructuras que combinaban funcionalidad y belleza. Al oeste, en las colinas, habitaban los amorreos, un pueblo montañés y feroz. Conocidos por su habilidad en combate y su estilo de vida nómada, los amorreos frecuentemente entraban en conflicto con las ciudades-estado más establecidas como Jericó. Sus incursiones rápidas e inesperadas eran una constante amenaza, forzando a Jericó a mantener sus defensas siempre listas. Los amorreos eran maestros en la guerra de guerrillas, utilizando el terreno accidentado a su favor en emboscadas y ataques sorpresa. Sin embargo, en tiempos de paz, los amorreos también traían consigo productos únicos de sus tierras elevadas, desde hierbas medicinales hasta tejidos raros, contribuyendo a la diversidad de los mercados de Jericó. Estos periodos de tregua permitían un intercambio cultural que enriquecía a ambas sociedades, con el conocimiento herbal de los amorreos siendo particularmente valorado. Más al norte, más allá de los cananeos, estaban los hititas, una civilización poderosa y organizada, conocida por su administración eficiente y ejércitos bien entrenados. Aunque los hititas mantenían una distancia mayor de Jericó, su influencia se sentía a través de las rutas comerciales que cruzaban el Levante. Metales preciosos, armas avanzadas y artículos de lujo hititas encontraban camino hasta Jericó, haciendo de la ciudad un punto de distribución crucial en la red comercial que se extendía por toda la región. Los comerciantes hititas eran famosos por sus caravanas, que traían mercancías exóticas como plata, oro y hasta caballos de guerra, artículos que aumentaban el prestigio y el poder económico de Jericó. Al sur se encontraban los edomitas, cuya presencia traía tanto aliados como adversarios. Los edomitas eran conocidos por sus habilidades en minería, extrayendo cobre y otros minerales de las montañas. Este comercio de metales era vital para Jericó, que dependía de esos recursos para sus herramientas y armas. Las relaciones con los edomitas eran un delicado equilibrio de diplomacia y poderío militar, donde alianzas se formaban y deshacían con frecuencia dependiendo de las necesidades y presiones del momento. Los edomitas, con sus fortalezas en las montañas, también representaban un desafío militar significativo, requiriendo que Jericó mantuviera fuerzas armadas bien equipadas y listas para defender sus fronteras. Además de estos pueblos principales, Jericó interactuaba con una serie de otras tribus y pequeños reinos que salpicaban la región. Tribus nómadas frecuentemente pasaban por la ciudad, trayendo noticias de tierras distantes y productos raros, mientras también presentaban riesgos de saqueo. Las caravanas que cruzaban Jericó llevaban especias, telas finas y joyas, conectando la ciudad a un comercio global que se extendía hasta Egipto y Mesopotamia. Este constante flujo de mercancías y culturas hizo de Jericó un verdadero crisol de diversidad e innovación. Jericó, con su vibrante vida cotidiana y diversidad cultural, era una ciudad que prosperaba en medio del desierto, un oasis de actividad e innovación. Pero como Jericó se veía en el centro de esas dinámicas, también era vista como un lugar de profundo significado en las Escrituras. Vamos ahora a sumergirnos en la visión bíblica de Jericó, explorando cómo la ciudad es retratada antes de su caída. Jericó ocupa un lugar especial en las Escrituras, siendo una ciudad de gran significado antes de su caída. En las páginas de la Biblia, Jericó es descrita como una ciudad fuertemente fortificada, protegida por murallas que se erguían imponentes, desafiando a cualquier enemigo que osara acercarse. Estas murallas, de tan formidables, parecían intransitables, simbolizando no solo la fuerza militar de la ciudad, sino también su orgullo y confianza. La narrativa bíblica de Jericó está profundamente entrelazada con la historia de los israelitas, que bajo el liderazgo de Josué estaban a punto de entrar en la tierra prometida.
Antes del asedio a Jericó, la Biblia relata cómo Josué envió a 2 espías a la ciudad para evaluar sus defensas y obtener información vital para la conquista. Estos espías entraron en la ciudad de manera furtiva y encontraron refugio en la casa de Rahab, una mujer que vivía en la muralla de la ciudad que abordaremos con más profundidad en los próximos minutos. La narrativa de Rahab es emblemática, mostrando cómo, incluso en una ciudad destinada a la destrucción, había aquellos que buscaban redención y un nuevo comienzo. Su casa en la muralla simbolizaba su posición entre 2 mundos, el de Jericó y el de los israelitas, y su decisión de ayudar a los espías marcó un punto de inflexión crucial en la historia de la ciudad. Rahab, por su fe y coraje, se convirtió en una figura central en la narrativa, simbolizando la posibilidad de salvación y transformación, incluso ante un destino aparentemente sellado. La Biblia también nos da una visión detallada de la fe y obediencia de los israelitas durante el asedio a Jericó. Josué recibió instrucciones específicas de Dios sobre cómo conquistar la ciudad. Durante 6 días, los israelitas marcharon alrededor de las murallas de Jericó en silencio, con solo el sonido de las trompetas de los sacerdotes rompiendo el silencio. Esta marcha silenciosa, repetida diariamente, era un acto de profunda fe y disciplina, contrastando con la grandiosidad de las murallas de Jericó. En el 7º día, siguieron las instrucciones divinas, marchando 7 veces alrededor de la ciudad antes de soltar un grito unísono. Fue entonces cuando, milagrosamente, las murallas de Jericó se derrumbaron, permitiendo que los israelitas entraran en la ciudad y la conquistaran. Esa caída dramática de Jericó no fue solo una victoria militar, sino también un poderoso símbolo de la intervención divina y del cumplimiento de las promesas hechas a los israelitas. La destrucción de las murallas, vista como un acto de Dios, reforzó la fe de los israelitas y sirvió como una advertencia a otros pueblos de la región sobre el poder y la determinación del Dios de Israel. La conquista de Jericó marcó el comienzo de una nueva era para los israelitas, afirmando su papel como pueblo elegido y su capacidad de realizar hazañas extraordinarias a través de la fe y la obediencia. Además de la caída de las murallas, la Biblia detalla el saqueo y la destrucción completa de la ciudad, cumpliendo la orden divina de dedicar Jericó a la destrucción como un acto de devoción total a Dios. Este acto extremo de destrucción total, conocido como Herem, tenía el propósito de purificar la tierra de influencias paganas y establecer un nuevo comienzo para los israelitas en la tierra prometida. El saqueo de Jericó, que incluía la quema de todos los bienes materiales y la destrucción de los ídolos paganos, era un testimonio del compromiso de los israelitas con las órdenes divinas y su dedicación a su misión espiritual. Jericó, antes de su caída, era una ciudad que simbolizaba resistencia y orgullo. Su conquista marcó una transición importante para los israelitas, que se establecieron firmemente en la tierra prometida. Pero, ¿cómo exactamente Jericó se preparó para la invasión inminente? Vamos ahora a detallar los preparativos y las estrategias de defensa adoptadas por los habitantes de Jericó, revelando las medidas desesperadas e ingeniosas que tomaron para proteger su ciudad. A medida que la amenaza de los israelitas se volvía cada vez más real, los habitantes de Jericó se prepararon con todas sus fuerzas para enfrentar la invasión inminente. Las murallas, ya impresionantes por sí mismas, fueron reforzadas y constantemente vigiladas por centinelas. Hombres y mujeres de todas las edades participaban en la defensa de la ciudad, ya sea a través del trabajo físico o proporcionando apoyo moral y logístico. Dentro de las murallas, la atmósfera era de tensión y vigilancia. Las autoridades de Jericó ordenaron el almacenamiento de grandes cantidades de alimentos y agua para soportar un asedio prolongado.
Las cisternas fueron llenadas y los graneros abastecidos hasta el límite. La ciudad se preparaba para resistir por meses, tal vez incluso años, si era necesario. Todo espacio disponible se utilizaba para almacenar provisiones, y las rutas de abastecimiento eran constantemente monitoreadas y protegidas. Los soldados de Jericó, entrenados y bien equipados, patrullaban las murallas y los alrededores de la ciudad. Estos guerreros estaban listos para defender sus hogares y familias con sus vidas. Armados con espadas, lanzas y arcos, ocupaban posiciones estratégicas a lo largo de las fortificaciones, listos para repeler cualquier intento de invasión. Las torres de vigilancia, posicionadas en puntos elevados, ofrecían una visión clara de las llanuras circundantes, permitiendo a los defensores detectar movimientos enemigos a grandes distancias. El liderazgo de Jericó también implementó varias medidas tácticas para fortalecer la defensa. Se prepararon trampas alrededor de la ciudad, como fosos profundos cubiertos por vegetación, para engañar a los invasores, estacas afiladas escondidas en el suelo y barreras de piedras sueltas que podrían ser rodadas sobre los atacantes en caso de un asalto directo a las murallas. Los accesos principales fueron bloqueados con barreras improvisadas y trincheras, dificultando el avance de los enemigos. Las puertas principales de Jericó, siendo puntos críticos de defensa, recibieron atención especial. Reforzadas con capas adicionales de madera y metal, estas puertas eran verdaderas fortalezas dentro de las murallas. Guardias bien armados se posicionaban en turnos ininterrumpidos, asegurando que ningún movimiento pasara desapercibido. Las puertas se cerraban al anochecer y se abrían solo al amanecer, bajo estricta vigilancia. Una estrategia particularmente ingeniosa fue desarrollada por Hanán, uno de los consejeros militares más respetados de Jericó. Hanán, conocido por su astucia en tácticas defensivas, elaboró un plan para engañar y desmoralizar al enemigo. Nuestro objetivo, explicó Hanán en una reunión con los líderes de la ciudad, es hacer que los israelitas crean que estamos aún más preparados de lo que realmente estamos. Vamos a construir rampas y torres de lanzamiento falsas a lo largo de las murallas, utilizando estructuras ligeras cubiertas con telas y madera. Estas falsas instalaciones parecerán fortificaciones adicionales, dando la impresión de que tenemos recursos y hombres de sobra. Hanán continuó. Además, haremos fogatas adicionales y moveremos patrullas de forma visible alrededor de las murallas durante la noche. Esto dará la impresión de una guarnición numerosa y bien descansada. Es fundamental que mantengamos a los israelitas siempre en duda sobre nuestra verdadera capacidad. El liderazgo de Jericó aceptó el plan de Hanán, implementándolo con precisión. Se erigieron rápidamente rampas y torres falsas, creando una ilusión de defensa impenetrable. Las fogatas y patrullas extras ayudaron a mantener la ilusión, mientras que los verdaderos defensores se concentraban en las áreas más vulnerables de la muralla. Además de las defensas físicas, la moral de los habitantes era un punto crucial para la resistencia. Las autoridades religiosas y los líderes comunitarios desempeñaban un papel vital, incentivando al pueblo a mantener la fe y el coraje. Ceremonias religiosas y rituales se realizaban regularmente, pidiendo la protección de los dioses y buscando fortalecer el espíritu colectivo. Las historias de victorias pasadas y la promesa de protección divina se compartían para mantener la moral alta. Para garantizar la seguridad interna, patrullas regulares recorrían las calles de Jericó, monitoreando cualquier señal de inquietud o traición. La desconfianza era una sombra constante, especialmente en tiempos de asedio. Cualquier comportamiento sospechoso era rápidamente investigado, y la seguridad de la ciudad dependía de la vigilancia y la lealtad de todos sus ciudadanos. Entre los habitantes, la figura de Rahab se destacaba de manera única.
Aunque muchos la veían con desconfianza debido a su posición social, ella sabía que su decisión de ayudar a los espías israelitas podría ser la clave para la supervivencia de su familia. En secreto, Rahab preparaba su casa en la muralla, donde había escondido a los espías con suministros y estrategias de escape, esperando el momento adecuado para salvar a quienes amaba. Jericó, preparada y determinada, esperaba el inevitable enfrentamiento. Pero ¿cómo serían los días y noches que seguirían? ¿Qué sucedería cuando los israelitas finalmente llegaran a las puertas de la ciudad? Vamos ahora a explorar el papel de los espías israelitas y la crucial misión que desempeñaron, influyendo directamente en el destino de Jericó y sus habitantes. La tensión en Jericó estaba en su apogeo cuando dos espías israelitas, enviados por Josué, se infiltraron en la ciudad con una misión crucial. Estos hombres, elegidos por su astucia y valentía, tenían la tarea de explorar las defensas de Jericó y obtener información vital para la inminente conquista. Sabían que el éxito de su misión podría determinar el destino de toda la campaña israelita. Bajo la cobertura de la noche, los espías entraron sigilosamente en la ciudad, disfrazándose como mercaderes o viajeros. Moviéndose con cuidado por las calles laberínticas, observaban cada detalle de las defensas de la ciudad y la movida de los guardias. Sus ojos atentos capturaban la disposición de las rampas falsas y las torres de lanzamiento, parte de la astucia de Hanán, y las áreas donde las defensas parecían más débiles. Necesitaban ser rápidos, pero también cautelosos, pues ser descubiertos significaba una captura segura y posiblemente la muerte. Fue durante esta incursión que los espías encontraron refugio en la casa de Rahab, una mujer de reputación dudosa, pero de coraje y discernimiento excepcionales. Rahab vivía en una casa incrustada en la muralla de la ciudad, un lugar estratégico para observar tanto el interior como el exterior de Jericó. Cuando los espías llamaron a su puerta, Rahab reconoció la oportunidad que representaban y decidió albergarlos, arriesgando su propia vida y la de su familia. Rahab escondió a los espías en el tejado de su casa, bajo montones de lino secándose, mientras los soldados de Jericó patrullaban frenéticamente en busca de los intrusos. Cuando fue cuestionada, ella desvió a los soldados, afirmando que los hombres ya habían partido. Rahab, motivada por el miedo a lo que sabía que era un destino inevitable para Jericó y por la esperanza de un futuro mejor para su familia, hizo un acuerdo con los espías. Ella los protegería y a cambio ellos garantizarían la seguridad de ella y su familia cuando los israelitas atacaran. Los espías estuvieron de acuerdo y antes de dejar la ciudad, instruyeron a Rahab para que colgara un cordón escarlata en la ventana de su casa en la muralla, señalando a los atacantes israelitas para que perdonaran a su familia. Este simple lazo sería una señal de vida en medio de la destrucción que estaba por venir. Después de escapar de Jericó, los espías regresaron a Josué, trayendo información valiosa sobre las defensas de la ciudad y el estado moral de sus habitantes. Informaron cómo Jericó, a pesar de sus imponentes murallas y estrategias ingeniosas, estaba vulnerable por dentro. Más importante aún, trajeron la confirmación del temor que los habitantes sentían hacia los israelitas, un miedo que podría ser explotado en la estrategia de ataque. Con los detalles de la misión de los espías en mano, Josué estaba más preparado que nunca para planear la conquista de Jericó. Pero el asedio y la eventual caída de la ciudad no serían simples actos de guerra, sino una serie de eventos marcados por una fe inquebrantable y milagros sorprendentes. Vamos ahora a explorar los días finales de Jericó, cuando las murallas que parecían invencibles comenzaron a temblar y caer ante la fuerza de un pueblo guiado por una determinación divina. Rahab, una figura sorprendente en la narrativa de Jericó, vivía una vida de complejidad y coraje. Aunque muchos en la ciudad la veían con desconfianza debido a su profesión,
Rahab poseía una inteligencia aguda y una valentía notable que la hicieron esencial para la misión de los espías israelitas. Cuando llegaron a su puerta, ella reconoció la gravedad de la situación y la oportunidad de cambiar el destino de su familia. La decisión de Rahab de albergar a los espías fue un acto de extrema valentía. Sabía que, si era descubierta, el castigo sería severo, pero su fe en la promesa de los israelitas y la visión de un futuro diferente la motivaron. Escondiendo a los espías bajo montones de lino en el tejado de su casa, desvió a los soldados de Jericó con una historia convincente sobre la fuga de los hombres. Este acto de protección no fue solo un riesgo calculado, sino una apuesta desesperada por la supervivencia. Cuando los espías finalmente estuvieron seguros, Rahab hizo una petición simple, pero cargada de esperanza. «Muestren bondad para con mi familia, así como yo les he mostrado a ustedes. Denme una señal segura de que salvarán la vida de mi padre y madre, mis hermanos y hermanas y todos los que les pertenecen y que nos librarán de la muerte». Los espías acordaron, instruyéndola a colgar un cordón escarlata en la ventana de su casa en la muralla. Este cordón, visible para todos, sería el símbolo de su salvación durante la inminente destrucción de la ciudad. El papel de Rahab no terminó con la partida de los espías. Mientras Jericó se preparaba para el asedio, ella secretamente mantenía la esperanza viva dentro de su casa. Preparaba a su familia para lo que estaba por venir, explicando la importancia del cordón escarlata y las promesas hechas por los espías. En medio del miedo y la incertidumbre, Rahab emergió como una líder dentro de su pequeño círculo, guiándolos con una mezcla de fe y realismo. La figura de Rahab también destaca por el contraste que representa. En una ciudad conocida por sus fortificaciones y resistencia, ella personificaba la vulnerabilidad y la posibilidad de redención. Su elección de ayudar a los espías y confiar en las promesas de un pueblo extranjero era un testimonio de su capacidad para ver más allá de las apariencias inmediatas y abrazar una nueva esperanza. Mientras los días del asedio se aproximaban, el cordón escarlata colgado en la ventana de Rahab ondeaba al viento, un símbolo silencioso pero poderoso de fe y promesa. Sabía que la batalla que estaba por venir sería feroz, pero creía que su alianza con los israelitas garantizaría la seguridad de su familia. Rahab, con su historia de valentía y fe, se preparaba para el momento crítico. Pero ¿cómo sería el asedio de Jericó? ¿Cómo los israelitas, guiados por Josué, llevarían a cabo el plan que derribaría las murallas de la ciudad? Vamos ahora a explorar los eventos que culminaron en la caída de las murallas de Jericó. Un momento de triunfo y revelación para los israelitas y de desesperación para los defensores de la ciudad. El asedio de Jericó, orquestado por Josué, fue un evento sin precedentes, lleno de simbolismo y estrategias inusuales. La ciudad, conocida por sus murallas imponentes y defensas robustas, enfrentaba ahora una fuerza guiada no solo por la habilidad militar, sino por una fe inquebrantable. Josué, siguiendo las instrucciones recibidas de Dios, implementó un plan que, a primera vista, parecía extraño, pero que sería crucial para la caída de Jericó. Durante 6 días consecutivos, los israelitas marcharon alrededor de las murallas de Jericó en completo silencio. Al frente de la procesión, los sacerdotes llevaban el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia divina entre el pueblo. Este acto de marcha silenciosa, repetido diariamente, era una demostración de disciplina y fe. Los habitantes de Jericó observaban desde las murallas con creciente ansiedad y perplejidad, sin entender la estrategia inusual de sus enemigos. Cada día, el sonido de las trompetas de cuerno de carnero, sopladas por los sacerdotes, rompía el silencio, reverberando como un presagio sombrío alrededor de la ciudad. Cada día que pasaba, aumentaba la tensión dentro de Jericó.
Los defensores, inicialmente confiados en sus fortificaciones, comenzaron a sentir el peso de la incertidumbre. ¿Por qué sus enemigos marchaban en silencio? ¿Qué significaba esa presencia constante y silenciosa alrededor de sus murallas? Los niños preguntaban a sus padres y ni siquiera los guerreros más experimentados tenían respuestas. El ritual silencioso de los israelitas, día tras día, comenzó a desgastar la moral de los defensores. En el séptimo día, la rutina cambió dramáticamente. En lugar de una única vuelta, los israelitas marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. La tensión dentro de las murallas era palpable. Cada vuelta intensificaba el miedo y la confusión entre los defensores de Jericó. Los habitantes observaban, ansiosos, mientras los israelitas completaban cada vuelta. Los soldados de Jericó mantenían sus posiciones, pero la ansiedad era visible en sus rostros. El calor del día y la repetición monótona de las vueltas añadían una capa de irrealidad a la escena. Después de la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó al pueblo que gritara. Ese grito colectivo, un clamor de fe y obediencia, resonó poderosamente. Las murallas que habían sido vistas como invencibles comenzaron a temblar y increíblemente se derrumbaron. Las imponentes fortificaciones cayeron ante los ojos atónitos de todos, creando brechas que permitieron a los israelitas invadir la ciudad. El momento era de caos y pánico para los habitantes de Jericó. Las defensas en las que tanto confiaron se mostraron inútiles contra el poder divino que acompañaba a los israelitas. Los soldados de Josué, aprovechando la oportunidad, invadieron la ciudad, completando la conquista con eficiencia y determinación. La caída de las murallas no fue solo una victoria militar, sino también una señal del cumplimiento de las promesas divinas hechas a Josué y al pueblo de Israel. Mientras la ciudad sucumbía al ataque, la casa de Rahab, con el cordón escarlata colgando de la ventana, permanecía en pie. Los espías, fieles a su promesa, aseguraron la seguridad de Rahab y su familia. La protección divina que Rahab buscó al esconder a los espías se concretaba en ese momento de destrucción y caos. Su fe y valentía fueron recompensadas y se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. Dentro de Jericó, la destrucción fue total. Los gritos de combate y el ruido de las construcciones derrumbándose resonaban por toda la ciudad. Las murallas que antes representaban seguridad ahora eran pilas de escombros. Las calles estaban llenas de escombros y el polvo hacía que el aire fuera difícil de respirar. Los soldados israelitas, moviéndose con determinación, realizaban la tarea de erradicar cualquier resistencia remanente. Los templos y ídolos paganos fueron destruidos, las riquezas saqueadas y los habitantes que resistieron fueron eliminados. Esta destrucción completa era un testimonio del poder de Dios y de la misión de los israelitas en la tierra prometida. Mientras la ciudad ardía, la figura de Rahab y su familia, protegidas en su casa marcada por el cordón escarlata, permanecía como un símbolo de esperanza en medio de la destrucción. Los espías, manteniendo su palabra, guiaron a Rahab y a sus seres queridos fuera de la ciudad en seguridad. Esta acción no solo salvó sus vidas, sino que también cumplió una promesa, demostrando la importancia de la lealtad y la fe. Pero la victoria en Jericó era solo el comienzo. Josué y los israelitas, fortalecidos por este triunfo, estaban listos para continuar su viaje, enfrentando nuevos desafíos y conquistando nuevas tierras. La historia de Jericó y la caída de sus murallas serían recordadas como un ejemplo de fe inquebrantable y la intervención divina en la lucha por un nuevo hogar. El camino por delante estaba lleno de promesas y batallas, y los israelitas seguían adelante, determinados e inspirados por lo que habían presenciado en Jericó.
Con Jericó en ruinas, el escenario estaba preparado para la próxima fase del viaje de los israelitas. ¿Qué vendría a continuación? ¿Qué desafíos aún esperaban a Josué y a su pueblo en la tierra prometida? Entonces, si te gustó este tipo de video y quieres ver la continuación de esta historia, ya suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video y deja un like como forma de apoyo a nuestro canal. Tu ayuda es fundamental para seguir creciendo y trayendo videos cada vez más relevantes, bien fundamentados y editados. Gracias y hasta el próximo video.